Buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta jornada organizada por la World Olive Oil Exhibition, Feria Internacional del Aceite de Oliva, donde compradores y vendedores van a hacer sus negocios durante 2 días, 8 y 9 de marzo de 2022. Y sin más preámbulos, yo quería agradecer a Juan Vilar su colaboración con nosotros, con la feria, y su colaboración en general con el sector del aceite de oliva, porque yo creo que es muy importante este tipo de encuentros para conocer exactamente en dónde se encuentra el sector y hacia dónde vamos, ¿no? Hoy tenemos una jornada sobre perspectivas de la categoría de los aceites de oliva, desde la distribución y producción al envasado, y tenemos una serie de expertos que obviamente no voy a presentar, no voy a duplicar para que lo haga Juan Vilar, y a partir de este momento pues yo creo que lo más importante es escucharos a vosotros, porque insisto, desde la World Olive Oil Exhibition lo que queremos tener es la voz en general del sector del aceite de oliva, por supuesto a nivel nacional y a nivel internacional. Así que cuando quieras, Juan, adelante. Vale, pues muchísimas gracias, José Luis. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con José Luis, tenemos un equipo de personas excepcional, gracias a la gente que ya está conectada, que ya somos 50 personas conectadas, ¿vale? Luego se emitirá en YouTube y se emitirá en streaming y demás, con lo cual en la última experiencia que hemos tenido hemos llegado pues a unas 3.000 en la última que hicimos. Y bueno, sin más, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues tenemos que tener en cuenta que en la cadena de valor de aceite de oliva, pues dependiendo de si hay oferta en exceso o hay demanda en exceso, la renta neta suele quedar o en el origen o a veces queda en el envasado, salvo los olivares eficientes, que siempre tienen una renta neta positiva, pero hay un elemento de la cadena de valor que siempre tiene renta neta positiva, o casi siempre, ¿no? Que es, digamos, la distribución, ¿vale? Para eso, pues hoy tenemos ahora lo iré presentando de manera gradual, pero tenemos a 5 personas. Estas 5 personas, hay 2 que conocen perfectamente el funcionamiento de la distribución y 3 que conocen perfectamente la distribución, perdón, el origen y el envasado, sobre todo el envasado, y uno de ellos, como es Jorge, conoce también perfectamente tanto el origen como la cadena de envasado. Por lo tanto, sin más, si os parece, vamos a ver cuáles son las razones, cuáles son los motivos que a veces llevan a que se desequilibre la renta neta o el EBIT o el beneficio en estos distintos eslabones, y cuáles podrían ser aquellas estrategias que podrían hacer que todas o todos los eslabones de la cadena o todas las etapas de la cadena fuesen rentables, ¿vale? Entonces, sin más, si os parece bien, vamos a empezar por Sergio Miranda. Sergio Miranda es experto en distribución y desarrollo de proyectos from scratch, y aparte pues tiene experiencia en distribución tanto en España como en Estados Unidos, como Francia y Latinoamérica, principalmente en México. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, no se te escucha. Perdonad, no la pasa tecnología. Nada. Bueno, muchas gracias, Juan, y gracias por la invitación a este foro y a esta mesa. Encantado de poder participar. Efectivamente, mi experiencia, yo soy un poco un outsider del aceite y soy más de la parte de o bien de distribución, donde tengo experiencia tanto en España como fuera. Empecé en México, en Walmart, en el año 94, abriendo hipermercados. Abrimos del orden de 20-25 hipermercados en 2 años, lo que se llamaban supercenters, que son más de 20.000 metros cuadrados. Y después me retiré de ese mundo de la distribución, volví a la distribución dentro de un grupo mayorista de distribución de cosas de suministro industrial, básicamente en fluidos, y después vendí una empresa de ese grupo a una compañía francesa y me quedé dentro de la distribución del mundo del bricolaje, con posiciones de dirección general y comités de dirección en París y demás. Con lo cual esa parte del mundo de la distribución la conozco, pero sobre todo conozco sectores que pueden tener cosas parecidas a lo que puede ser el mundo del aceite, que es una cadena de valor con una muy atomizada, es decir, y muy heterogénea en todos los actores, que yo creo que seguramente el día de hoy hablaremos de pues, lo que es la producción y con los diferentes
actores dentro de la producción, intensivo, no intensivo, tradicional, en fin, donde está luego todo el tema de lo que es la industria, con almazaras, con envasadoras, etcétera, y también con muchos tamaños muy heterogéneos y luego con distribución y diferentes canales y opciones, con lo cual eso es un poco parecido. Efectivamente, yo creo que y por dar una primera pincelada y sin intervenir mucho más para que el resto de los presentes puedan hacer su primera aportación, pero yo creo que aquí estamos dentro de una cadena de valor donde el valor no se reparte de manera igual y hay gente que genera valor que recibe menos de lo que genera, ¿no? Hay una parte bastante desigual. Cuando dices cómo sería la mejor manera de repartir el balón, pues sería la manera en la que todo estuviese mucho más integrado probablemente y un reparto de valor mucho más equitativo al valor aportado, pero partes de lo que hay con esos actores tan diferentes dentro de los mismos grupos, ¿no? que pues no siempre es posible, ¿no? Como primera pincelada decía, creo que aquí vamos a tener que hablar de probablemente procesos de integración o modelos de integración y de evitar esa gran atomización, temas de innovación y desarrollo de producto de valor, temas de adaptación a nuevas tendencias de mercado. Creo que ahí hay un mundo y empezaremos a hablar seguramente de origen y de sostenibilidad y de compras kilómetro cero y de consumo kilómetro cero y de nuevos modelos de distribución, online, dark stores, cosas de ese tipo. Y por último, también creo que tendremos que hablar de salidas a mercados de alto valor o de mayor valor que el propio mercado nacional, que es un mercado que ya sabemos que es mucho más de precio competitivo y de tratar de ganar cuota a base a veces de entellada. Bueno, ahí lo dejo como base a una posible discusión posterior, Juan. Juan, disculpa, estás en mute y no se te está oyendo nada, ¿eh? Gracias, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. ¿Ahora sí? Gracias, disculpad. Como bien decía Sergio, estoy de acuerdo, no hay una distribución de renta razonable ni equitativa. No sé, ha aportado simplemente por la concentración, veremos después, lo comentamos más adelante, si la concentración de oferta, por ejemplo, podría aportar un incremento, un mayor equitativo reparto de beneficios. Y luego sí, la verdad es que la diferenciación y las compras de kilómetro cero, compras de cercanía, podrían ayudar. Bueno, en fin, una opinión inicial para después ir analizándola de manera gradual. La siguiente persona es Carlos Tejedor. A Carlos Tejedor lo conocí hace unos años. Nos conocimos con relaciones comerciales. Él era entonces director general de Entre Pinares y yo era director general de GEA, con lo cual, pues, una de las cosas más positivas que hicimos fue llegar a un cierre de una planta en aquel momento de tratamiento de suero, si no mal recuerdo, y no se te escucha ahora a ti. Carlos, ¿me oye o no me oye? Dale al micrófono, Carlos. ¿Ahora? Sí, ¿ahora? ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora perfectamente. Vale, ahora sí. muy bien. Como decía, y Carlos, bueno, es experto en producción alimentaria y distribución, tiene una larga trayectoria en la gran distribución. Aparte ha estado dirigiendo compañías, como he dicho anteriormente, como fue el caso de Entre Pinares, y tiene experiencia pues tanto generalmente en Europa, pero especialmente en España y en Italia. Cuando quieras, Carlos, por favor. Fenomenal, muy bien, muchas gracias, Juan, por la presentación, la invitación, agradecer también a la organización que nos hayan invitado y demás. Perfecto. Bueno, yo quería ser un poco disonante, más que nada porque, como efectivamente podemos hablar
y estamos hablando efectivamente de la cadena de valor y cómo podemos de alguna forma estructurarla para que todas las partes y todos los componentes queden satisfechos, yo digo, pues es que si hacemos lo mismo tendremos lo mismo. Entonces, que es un poco disonante o aportar alguna cosilla quizá para pensar un poco en ello, ¿no? Entonces, efectivamente, yo trabajé los 10 primeros años de mi carrera profesional, trabajé en distribución en España y en Italia, y luego estuve director general en Entrepenales y trabajé mucho bien con Mercadona, una muy cercana, porque fuimos interproveedores de ellos. Entonces la distribución la han mantenido siempre muy, muy cercana, muy próxima, sabiendo lo que se cuece en cada caso. Bien, yo quería partir también y viendo un poco, retomando un poco aquellos viejos tiempos donde yo me inicié en la distribución. Yo recuerdo que le comentaba el otro día con Juan, que los folletos de oferta que se enviaban para buzoneo, había 3 elementos en la primera página. Estos eran los como folletines, como al estilo de los The Guardian inglés, los periódicos, ¿verdad? eran hojas muy amplias y aparecían, normalmente eran, aparte de otros, pero 3 productos siempre aparecían, además destacados, que eran la leche, el detergente y el aceite. Bueno, también tocando algo de girasol. Entonces, esos elementos iban a precios súper bajos, perdiendo dinero, de tal manera que el elemento de atracción, de publicidad, lo llevaba el propio producto, hasta el punto de que donde estaba la sección, donde estaba encuadrado el aceite, era negativa. O sea, de 30 secciones que tenía un hiper, pues esa, la número 2, que era el número de bebidas, tenía margen negativo. Entonces, de alguna forma, era un producto que se banalizaba y se estaba analizando todavía. Yo incluso, el resto, incluso el tema de la leche, fíjate que ahora estamos hablando, yo paso mucho por la distribución, me paseo, hago la compra también, me gusta hacer la compra de casa y demás, y entonces pues me gusta pasear por la distribución. Y el otro día en una cadena de supermercados muy próxima también al norte, con lo cual, bueno, pues debería estar también muy concienciada con el tema ahora mismo de los precios de la leche, ¿verdad? Que están los ganaderos ahí, pues tenían la leche también de reclamo, ¿no? Entonces, bueno. Es decir, que entonces cuando un producto le metemos en esta situación, pues acortamos muchísimo la cadena de valor y encima si no tiene procesos posteriores porque el producto es muy bueno, ya de por sí, o sea, es muy simple en su proceso, pues entonces más aún. ¿Qué quiero decir con esto? Yo digo que la cadena de valor del aceite de oliva es una cadena corta. ¿Por qué? Porque prácticamente del campo sale de la almacera con un zumo de alguna forma y no tiene más componentes, sino más añadidos, por alguna forma, más transformación. Alguna posteriormente, pero vamos, insignificante. Un envasado y prácticamente igual. Esto si lo comparamos incluso con la leche, y lo añadimos, por ejemplo, al sector de los quesos, pues por ejemplo hay un proceso de cuajada, incluso de formato de queso, de maduración posterior, de fermentos. O sea, puedes diferenciarte muchísimo más porque tu cadena de valor es más larga y por lo tanto caben unos elementos diferenciados mucho más importantes, por lo cual hay muchísimos productos en los que puedes añadir muchísimo valor y otros menos valor. Y eso incluso en el tema del vino podemos decir lo mismo, ¿no? Voy a ver si a lo mejor me estoy enredando mucho, Juan, digo por el tiempo, ¿eh? Vale. Y en el tema del vino, pues pasa un poco lo mismo. Pasa de mosto, le fermentamos y luego normalmente hay un envejecimiento, lo pasamos por madera y tal. Entonces hay un valor añadido también, o sea, tenemos posibilidad de hacer valor añadido a ese producto, con lo cual también tenemos elementos diferenciadores y por tanto precios diferenciadores, mercados diferenciadores. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo. Es decir, tenemos una cadena corta en el valor, cadena corta de valor del aceite de oliva y tenemos en otros productos de alimentación, fuera los que sean, tenemos cadenas largas. Pero esto lo comparo, o sea, lo digo para compararlo, para que de alguna forma veamos de qué forma en una cadena corta somos capaces de crear suficiente valor para repartir, porque para repartir miseria no estamos, ¿verdad? Entonces tenemos que agrandar el valor de esa cadena, no la cadena, esa cadena corta lo tenemos que agrandar para que de alguna forma sea así. Entonces, esto es, bueno, pues un poco lo que quería comentar ya de entrada y de esto, bueno, pues refleja un poco la situación. Y a partir de ahí, yo
me centraría un poco, y yo si quieres te paso la palabra para que hablen todos y no acaparar muchas cosas, y luego yo me gustaría comentar un poco cómo de alguna forma esta situación, desde un plan de marketing general o muy académico, cuáles serían aquellas actuaciones que convendría tocar para que de alguna forma incrementar en esa cadena de valor, de alguna forma para que podamos eso, repartir lo que seamos capaces de generar en mejor grado a cada uno de los componentes de esa cadena. Gracias, Carlos. La verdad es que entonces he escuchado a veces decir a algunos cosecheros que el precio que había algunas veces del aceite de oliva en el lineal de una gran distribución era inferior al que él realmente percibía por su aceite. Sí, sin duda, porque efectivamente es como en una cuenta de explotación, la publicidad la hacíamos con el producto y no la cuenta de publicidad. O sea que al final la cuenta de publicidad, que es un gasto, la metíamos, se mete en el margen de alguna forma y el margen es negativo. Por decirlo de una forma, incluso desde el punto de vista financiero, y podía darse el caso, sí, al caso. Porque yo estoy hablando también, y es muy importante decirlo, cuando no estaba regulada la venta a pérdida. No estaba regulada. Pero en esa situación se permitía hacer pues, un poco barrabasadas. Y ahora con la venta a pérdida, pues eso es que efectivamente hay todavía muchas quejas. Yo he seguido en muchas situaciones a muchos fabricantes, donde aunque efectivamente tenemos una ley, pues en algunos casos, yo no sé si se roza o se transige en esa situación. Es un poco lo regulado, ¿no? Total. Y luego también has comentado, perdonar, que la verdad es que Entrepinar era de los pocos interproveedores de Mercadona, si no mal recuerdo, que solo trabajabais para Mercadona, ¿no? 98%, sí. El resto era exportación. Exportación, y bueno, había otra sociedad que recuperaba el suero lácteo, y ahora, bueno, pues empezaron también con la planta, efectivamente, que te compramos a ti, Juan, allí en Villalba, que es un portento de fábrica, pues ahí se está trabajando, secando suero y leche. Y entonces, bueno, ya se empezó a meter un poco secado de leche. Ahí también es importante, por ejemplo, tú has hablado antes de excesos de producción y demás, también en las producciones de leche, esos excesos de alguna forma que no son absorbidos, en esta cadena de valor, por ejemplo, se puede secar, con lo cual lo puedes conservar. Entonces, si sacas y lo conservas, tú lo lanzas al mercado y, por tanto, regulas un poco el precio. Por eso que el sector del olivo, del aceite de oliva, tiene unas peculiaridades que, bueno, habrá que estudiarlas incluso de una forma un tanto peculiar, y es importante que conozcamos otros sectores por si de alguna forma somos capaces de que en ese conocimiento aportar algo de innovación disruptiva, por decir una buena, porque, por ejemplo, ya hablando de copiar algo de los sectores y hablando de Mercadona, por ejemplo, en Mercadona, una de las cosas que hizo Roche, le preguntó, ¿no?, que si el modelo de la cadena de valor de montaje de los coches se puede implantar a la distribución. Toda la filosofía de Mercadona, el componente logístico, es una cadena de montaje de coches. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, tenemos que estudiar un poco por todos los sectores, y ahí voy luego, en la segunda parte, si os comentamos un poco de esos otros sectores, que ya lo he comentado un poco ahora, pero bueno. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Sin más, pues bueno, igual, la verdad es que con todos los que estéis tengo algún matiz personal. Con el amigo Antonio, pues hace que nos conocemos desde que estábamos en la carrera. Yo soy un poco mayor que él, pero estuvimos juntos estudiando, y tenemos, pues, no vamos a hablar de las vivencias que hemos tenido porque hemos venido a otra cosa, ¿no? Pero bueno, muchas vivencias hemos tenido y seguiremos teniendo. Antonio Serrano, además de una larga trayectoria en el sector, actualmente es área manager del grupo Maeva. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda, Antonio? ¿Todo bien o qué? Vamos bien, vamos bien. Vamos a centrarnos en el aceite y no vamos a hablar de otras cosas. Perfecto, Antonio. Pues cuando tú quieras, por favor. Bueno, lo primero, muchas gracias, Juan, por la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Estoy muy de acuerdo con lo que han estado hablando los ponentes anteriores.
respecto a la actividad de la gran distribución. No obstante, yo creo que estamos en un momento muy interesante donde yo por lo menos estoy detectando un cambio en la percepción de los líderes de la gran distribución respecto al aceite de oliva como producto reclamo. Cierto, hace unos años, y creo que Carlos Tejedor ha sido quien lo ha comentado, el aceite pues estaba en la primera página siempre y a precios de derribo con rentabilidades negativas. Sin embargo, estamos viendo que la gran distribución cada vez está apostando más por la calidad, sobre todo con su marca propia, en la categoría del aceite de oliva, en todas las categorías, especialmente en el virgen extra. Entonces están demandando unos productos con unos atributos que 5 años, 10 años eran auténticamente impensables, unos frutados por encima de 4, eso no se había visto en la vida. Hoy en día yo creo que los mejores aceites que se pueden encontrar en los lineales son las marcas privadas de estos líderes de la gran distribución. Y de hecho, esta iniciativa lo que está haciendo es una iniciativa tractora hacia los industriales y estos a su vez hacia los agricultores para producir un producto de calidad. Entonces, también a la misma vez está generando en el consumidor pues, una sofisticación que yo lo equiparo muchas veces al vino, pero que el vino siempre va 10 años por delante, pero en el aceite de oliva estamos viendo una explosión pues, de primeras cosechas, de aceites tempranos, de monovarietales, que hace unos años eran totalmente impensables. También, esto también no solamente es gracias a la iniciativa de las grandes superficies, yo creo que también hay que agradecer que exista la interprofesional, donde estamos todos los actores participando y donde se dedica una gran partida de dinero a la promoción y a ensanchar la base de los consumidores, no solamente en España, sino a nivel mundial, ¿no? Yo creo que empezando a ver los resultados. Y yo, por último, también destacaría lo que está haciendo el propio sector para dotarse de una mayor transparencia y trazabilidad, que proporcione una mayor seguridad jurídica a las propias empresas y sobre todo una mayor confianza a los consumidores, dándole las herramientas para poder confiar en un producto que hoy en día es bandera en nuestro país, ¿no? Perfecto, Antonio. No sé si... Bueno, sí, la verdad es que la marca del distribuidor pues tiene muchas más exigencias que algunas veces las marcas propias y bueno, la labor de la interprofesional, la transparencia, el autocontrol que está tan de moda últimamente con el patrimonio comunal olivarero, etcétera, etcétera, pues bueno, aportarán, pero no sé si el usuario es capaz de advertir o no es capaz de advertir ese esfuerzo que está haciendo tanto el envasado como el origen, y si realmente a la gran distribución pues lo considera adecuado o no lo considera adecuado, o lo considera indispensable o no lo considera indispensable, lo más importante, si lo va a pagar o no lo va a pagar, que no sé si es, lo comentaremos también después. Sin más, ¿vale? Pues voy a presentar al amigo Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jorge, bueno, es de las personas que tienen la doble capacidad porque él estuvo de director general de Sovena en Estados Unidos, con lo cual tiene un conocimiento de aquel sector y del sector del envasado nacional e internacional bastante vasto. Y luego aparte, pues bueno, ahora es director general y presidente de una de las compañías que en mayor medida pues soportan la eficiencia en origen, ¿no? Que hay en Oliva, el grupo en Oliva.
Muy buenas tardes. Reitero, Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por contar conmigo. Yo siempre que Juan me invita a algún evento y siempre que alguien me da un micrófono, siempre doy un... Empiezo con la que es mi guerra, ¿no? Que es, oye, ¿cómo como sector y cómo como cadena de valor completa podemos aportar más valor y tener más riqueza en el sector? Y aquí estamos hablando de los distintos segmentos, pero nos vale para todos, ¿no? Y lo que ocurre normalmente es que nos enfocamos mucho, y yo soy muy simple y me gusta ver a las cosas de manera muy simple. Y aquí tenemos una cosa que es la oferta y una cosa que es la demanda. Y en función de si la oferta y la demanda, una es más grande que la otra, el precio sube o el precio baja. No tiene más historia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando vemos al sector, nos enfocamos mucho en cómo somos capaces de subir el precio unitario, ese euro por kilo al que se vende el aceite, y nos perdemos muchas veces que hay que multiplicar por el volumen, ¿no? Y que el volumen importa. Entonces, muchas veces, para intentar subir ese valor, ese precio unitario, desde la administración y desde varios segmentos se empuja mucho por intentar reducir la oferta. Que sí, que reduciendo la oferta conseguimos aumentar el precio, pero es una medida tremendamente cortoplacista y donde estamos destruyendo valor. Hace no mucho tuvimos un problema, tuvimos una situación en el sector donde había más oferta que demanda y ¿qué hicimos? Almacenamiento privado. Vamos a demonizar al olivar moderno porque es el que está tirando los precios. Hace poco había un titular de una noticia de Olimerca que bueno, ponía los pelos de punta, ¿no? ¿Qué hacemos para subir el precio? Oye, para mejorar la calidad, la administración tiene la idea de vamos a prohibir el PET, que por cierto es donde se vende el 80% del aceite en los supermercados. ¿Eso va realmente a ayudar? Va a ayudar a que suba el precio, pero es un precio que nos va a costar a todos en la cadena de valor y que es simplemente más coste para el consumidor, con lo cual encima va a ir en contra porque va a reducir el consumo. Como decía Antonio, tenemos una sobrerregulación y una inseguridad jurídica brutal, que no se da en ningún otro sector. No estoy en contra del panel del panel de cata, pero sí hay que asegurar que el panel de cata da seguridad jurídica. No estoy en contra de la sobrerregulación, pero sí tiene que ayudar y no ser una barrera para el consumo. Y luego hemos hablado también antes de la banalización. Es cierto que aquí estamos dentro de lo que es el sector y muchas veces yo creo que vivimos dentro de una burbuja donde hablamos un lenguaje y pensamos de una manera que está tremendamente alejada de la realidad del consumidor de a pie. Y tenemos un lenguaje, una forma de ver las cosas, una forma de comunicar que no es el mismo lenguaje en el que los consumidores están. Y ha habido una falta de todo el sector de educar a ese consumidor, de educarle o de intentar entenderle. Y no ha habido un líder, precisamente por esa falta de banalización y esos probablemente bajos márgenes, que haya cogido este sector y haya querido darle ese empujón, ¿no? Entonces, todo lo que vaya en esa dirección yo creo que es malo para el sector. Todo lo que vaya en la dirección de aumentar el consumo, subir la demanda, ayudará. Y yo siempre doy dos datos. Si consiguiéramos que en Estados Unidos, en vez de 1 litro por persona y año de aceite de oliva, que es lo que consumen, consumieran 2, serían 300.000 toneladas más de consumo y no habría aceite de oliva para vender. Si en el mundo el aceite de oliva representa un 2% del volumen de las grasas, si en vez de un 2 fuera un 2,2%, serían otras 300.000 toneladas. No habría aceite de oliva en el mundo para vender. Y eso inmediatamente haría que los precios subieran, haría que explotaciones más tradicionales, poco mecanizadas, fueran sostenibles económicamente y no estarían en riesgo como lamentablemente están. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay una falta de visión estratégica brutal desde mi punto de vista, desde la administración, enfocándose en controlar la oferta y no en fomentar la demanda. Creo también que es cierto, Antonio, y has dicho bien, ¿no? Tenemos instituciones como la Interprofesional que están empujando y dinamizando el consumo. Yo no sé si estoy de acuerdo con la frase de que tienen mucho dinero, yo creo que no, que tienen muy poco dinero,
Y luego, además, como sector, tanto a nivel privado como a nivel público, hacemos un uso muy ineficiente y muy desenfocado de nuestros recursos. Tenemos la interprofesional, tenemos a Soliva, tenemos el ICEX por un lado, tenemos Extenda en Andalucía, tenemos 30 y tantas IGPs, cada uno intentando hacer la guerra por su cuenta. Entonces, a mí mirándolo de fuera del sector, me parece que tenemos una visión en la cual estamos intentando robar la tarta al de al lado en lugar de intentar hacer la tarta más grande, sin darnos cuenta que haciendo la tarta más grande es como realmente se crea valor para el sector. Y por último, a mí me gustaría comentar, ¿no? Un poco, estamos hablando aquí de los distintos eslabones de la cadena de valor y es cierto que ha habido en los últimos 10-15 años un nivel de aumento de la complejidad que es brutal, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando entré en el sector, estaba clarísimo, oye, tú eres campo, tú eres industria y tú eres distribución y punto. Había unas líneas súper claras. Después empezó un movimiento donde había industriales que empezaron una integración aguas arriba, ¿no? Oye, tenemos el proyecto, por ejemplo, de Sovena, El Haya, y otros que empezaron también con la parte de Almazara, igual sin tanto campo, pero con las partes de Almazaras industrial, como Acesur, ¿no? Después empezamos a ver integración al revés, ¿no? Del campo que venía hacia la industria y hacia la comercialización. Oleostepa, Decop, cualquier cooperativa prácticamente hoy que tengamos en la cabeza ya está con una rama de comercialización. Luego aparece el mundo online, aparece la omnicanalidad, esto de ahora todo el mundo vende a través de todos los canales y empiezan a haber contacto directo de los productores con los consumidores, ¿no? Y ya por último, para hacerlo todavía más divertido, quizás en España todavía no se ha dado, pero en Portugal, por ejemplo, Jerónimo Martins, que es uno de los principales retailers, tiene una unidad de negocio que es Jerónimo Martins Agrícola, donde básicamente está invirtiendo en el sector primario. De momento no ha invertido en el aceite de oliva, pero ha invertido en granjas de vacas, etcétera, etcétera, y está autoproduciendo su necesidad para su retail, ¿no? Entonces, lo que antes eran cajas independientes y separadas unas de otras, la verdad es que a día de hoy están todas conectadas, cada una tocando en el punto de la otra, y la verdad que bueno, yo comparto con Antonio que estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista no solo de consumidor, pero sobre todo de estrategia y de dónde va a acabar esto, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Hay algunos matices ya que están comentando. Está Isabel, que comenta que, bueno, que en la cultura es fundamental la cultura del consumidor. Vicens, el amigo Vicens, dice que lo mismo que ha dicho Jorge, que mayor destino. Estoy también de acuerdo con los dos, porque realmente estamos ante una situación de un defecto de oferta, de demanda. Si la demanda se incrementase, no habría que hablar de falta de beneficio en ningún eslabón de la cadena de valor, evidentemente, simplemente con un mayor incremento de la demanda, ¿vale? El amigo Primitivo también está aportando y tenemos algunas preguntas más. Jorge, lo que ha dicho, estoy también completamente de acuerdo con él, ¿vale? Sobre regulación, también completamente de acuerdo con él, ¿vale? Y bueno, continuamos, ya sin más le vamos a dar la palabra a Clara Pareja. Ella es la export manager del grupo Aurícola Jaén. Clara, cuando quieras, por favor, puedes tomar la palabra. Ahora sí, buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, en primer lugar, agradecer la invitación. Es un honor compartir tarde con este panel de pesos pesados. Y en realidad no me queda otra que compartir opinión con ellos. Yo actualmente trabajo en el aceite de oliva en los últimos años. He pasado además por denominaciones de origen, actualmente la IGP Jaén. Sin embargo, yo vengo del sector de belleza y de grandes marcas.
Y un poco lo comento porque efectivamente estoy aparentemente en la última parte en los últimos eslabones, ¿no?, de la cadena de valor. Sin embargo, haciendo marca. Realmente mi trabajo, yo digo que no es exportar, no es vender, es comunicar, porque al final, como si se podría decir así, al lado de mis compañeros, de mis colegas de hoy, relativamente nueva en el sector, y veo que ha habido una gran separación entre los diferentes eslabones, entre la parte de la producción y la última parte del consumo y la comercialización. Esa lejanía entre el origen y la parte del punto de venta, del consumidor, que, como bien ha dicho Antonio, se está mejorando de forma exponencial en los últimos años, pero que cada vez hay que, bueno, en eso estamos, ¿no? Pero es un poco a lo que iba, que el crear marca no es crear mi marca, realmente es crear la marca del aceite de oliva, porque es comunicar no solamente sobre el producto en sí, sino sobre toda la cultura que hay alrededor, porque al final el producto pues es pues digamos que una amalgama de culturas, de paisajes, de gentes y sobre todo de origen. Entonces, es un poco lo que quiero transmitir, que por más que yo esté haciendo marca en las últimas partes o eslabones de la cadena de valor, al fin y al cabo ha sido mi misión en cada uno de las posiciones que he ocupado, involucrarme en la Almazara, estar lo más posible en las oficinas dentro de la Almazara, realmente contagiarme de todo el valor que se va agregando en cada uno de los eslabones, porque es la única forma de transmitirlo. No tengo mucho más que decir. Yo creo que estamos todos en esto, o sea, si un poco la pregunta va en quién gana y quién pierde, o sea, no es exactamente, o sea, no sé si es exactamente el matiz de la pregunta, pero sí me gustaría transmitir por lo menos la connotación de que al final nadie gana y nadie pierde, porque en cuanto más todos nos involucremos con la sostenibilidad del sector en sí, con la economía circular, porque al final tenemos que mantener este planeta en el cual, sobre todo Andalucía, tenemos pues la principal producción del mundo en aceite de oliva y por tanto tendremos que sostener nuestros suelos y nuestras tierras, y de eso se podrá seguir continuando con la cadena de valor y yo podré seguir haciendo marca, ¿no? Yo y tantas otras como yo. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, pues ya hemos tenido la primera ronda. Tú al final, Clara, ¿te puedes quedar todo el tiempo o realmente...? Hasta tengo un evento a las 7, entonces unos minutos antes Sí, yo creo que sí, para las 6:30 por ahí habremos terminado, que sí, seguro, sin ningún problema, incluso, ¿vale? Vale, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, también lejanía entre origen y distribución, ¿vale? Aunque anteriormente también decía Carlos que es una cadena corta, ahora veremos también. Y luego crear marca producto, que también lo ha dicho Carlos anteriormente, luchar un poco por esa diferenciación. Bueno, pues ya hemos dado todo en la primera ronda. Ahora mismo hemos matizado los comentarios, las preguntas y las aportaciones que ha hecho la gente. Puede hacer quien quiera, por favor, que vayan haciendo aportaciones, preguntas, lo que consideren oportuno. Y si os parece bien, pues mira, empezamos con no sé quién quiere empezar, ¿vale? Creo que les toca empezar más a los expertos en distribución. ¿Cuál sería la adecuada integración de intereses dentro de la cadena de valor? A ver, ¿quién se anima? ¿Sergio o Carlos? A ver, bueno, y vosotros también. Bueno, yo primero haría como comentario a todo lo que hemos hablado, es como que cuando miramos a este sector se le ve con un cierto sesgo negativo, pero sin embargo creo que puede tener una muy buena salud. Es decir, si a mí se me asemeja un poco el mundo del aceite a lo que era el mundo del vino hace 25 o 30 años, en el que
cada vez que entrabas en la casa de un consumidor te encontrabas un vino cosechero, probablemente sin etiqueta y en muchos casos mezclado con casera. Y hoy, 25 años, solo en casas de mucha cultura vitivinícola por estar relacionada con ese mundo o en clases altas, se podía encontrar un vino de calidad y con conocimiento de vino. Hoy, 25 o 30 años después, en todas las casas existe cierta cultura de vino, o al menos en un gran porcentaje de la población existe cultura de vino, se buscan vinos, el precio del vino ha pasado del vino cosechero y ha habido un valor generado y agregado en todo esto que va incluso hasta los viticultores, ¿no? Esto yo creo que le puede ocurrir al mundo del aceite y creo que ya está ocurriendo. Es decir, la pandemia nos ha valido para cambiar un poco los hábitos de relación y en vez de salir a restaurantes hemos salido mucho a quedar en casa de nuestros amigos. Y hoy en día yo creo que en todas las casas te encuentras una botella de aceite, de un aceite de cierta calidad, con un envasado diferente y que en algunos casos se pone de picoteo con un poquito de sal gorda y un pan rico. Es decir, eso ya se ha vivido. Es decir, ya ha habido, yo creo que a nivel consumidor empieza a haber esa transformación. Creo que todavía no es un consumidor sofisticado en cuanto al conocimiento, pero sí que hay un consumidor que te empieza a hablar de variedades, te empieza a hablar de regiones, te empieza a hablar de denominaciones. Creo que un experto del sector ha comentado ya que en retail ya incluso las MDDs, las marcas propias, empiezan a hacer un upgrade de un producto de bastante más valor que el producto antes que comentaba Carlos, de un producto muy de atracción y muy de primer precio y de entrada de gama y barato. Con lo cual yo creo que ese es un muy buen empiece. Pero es que además, si ves muchas de las tendencias de consumo, pues tiene que ver un poco con la última aportación que se ha hecho hablando de marca, es decir, empieza a haber un tema que puede haber una ligazón emocional del consumidor con marcas, con lo cual hay un trabajo ahí y una vía de trabajo. También hay un tema de que el mundo del olivar es un tema sostenible, que genera buen rollo para la huella de carbono, etcétera, con lo cual hay ahí también un storytelling increíble para poder desarrollar. En fin, que con independencia de la pregunta que has hecho, creo que viéndolo en perspectiva y a futuro podría tener un muy buen devenir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Antonio lo ha comentado antes. Había una gradual sofisticación del consumidor que potencialmente se va a seguir manteniendo, ¿no? O seguirá en cierta medida ratificándose, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas de esa integración o aporta lo que tú creas conveniente? El micrófono, Carlos, perdón, sí, el micrófono, disculpa. A ver, ¿ahora? Ahora sí, gracias. Vale, gracias. Digo que he ido tomando nota de gente que sabe más que yo del sector, ¿eh? En este caso, de Jorge Peña y de Antonio Serrano. Perfecto, y además buenas aportaciones muy interesantes que me van a valer. Bien, yo quitando un elemento de exceso que no quería meter de los excedentes que obligan efectivamente a variabilidad de los precios, dejándolo un poco fuera, que es verdad que es así, quería centrarme un poco efectivamente cómo podemos agrandar la cadena de valor, en ese caso, o sea, en vez de hacerla corta, de hacerla larga. Y en esos términos no queda más remedio que si el proceso es corto porque ya el producto es muy bueno y no necesita añadidos, podemos hacer algún tipo de añadido puntual. O sea, me he permitido ver ahora mismo, he entrado en la página de Maeva y he visto que efectivamente pues, comercializan aceites con ajo, con trufa, con jalapeño y tal. Efectivamente podemos añadir algunos componentes y tal, que es muy importante, y que seguramente hay que trabajar en ello para diversificar ese producto. Yo considero importante todavía en este momento. Entonces, en esa línea es como podemos agrandar de alguna forma la cadena de valor. Es añadiendo, o sea, dejando el producto y hablo siempre de aceite de oliva virgen, de una oliva virgen extra, que de gran valor, cómo podemos aumentar. Y ahí la única forma ya entraríamos en el mundo o en el componente de los intangibles, ¿no? ¿Y qué tengo que dar? Pues hablaba antes, efectivamente, España tiene 32 denominaciones de origen y 2 IGPs. Y entonces, ¿que eso es bueno o malo? Bueno, pues seguramente, y yo siempre, por referencia a otros sectores,
pues me voy, efectivamente, en este caso me voy al vino, hay muchas. Y cada una tiene su idiosincrasia, tiene sus valores, tiene su forma, y esos matices que pueda tener el producto hay que de alguna forma reflejarlo. Yo creo que efectivamente, y lo ha dicho antes, claro, y lo ha dicho tanto Antonio como Jorge, hay una falta de trasladar esa comunicación, ese conocimiento al consumidor. Es muy importante, o sea, si el aceite, o sea, los aceites que tenemos, porque tenemos una variedad extraordinaria de aceitunas, estamos hablando de, y que cada una tiene una serie, y vuelvo a remitirme un poco, tiene una serie de connotaciones, tiene una serie de sabores, tiene una serie de olores y tal, eso es lo que hay que reflejar. Y cuando alguien compra que sé, un vino de La Rioja es distinto del vino qué sé yo, de Jumilla o el vino de Ribera. Entonces, esas percepciones que llegan a través de consumidores muy instruidos, muy cultivados, es lo que tenemos que hacer. Y eso se hace mediante una comunicación extraordinaria. Por tanto, ¿qué nos cabe? Nos cabe diferenciar el producto y tenemos que hacer un esfuerzo por diferenciar el producto. Y hacer... Y se ha planteado, y me parece que Antonio Serrano lo ha comentado, los monovarietales. Esos monovarietales hay que hacerlos y hacerles de alguna forma trasladar. Porque yo a Juan te he oído a ti, yo cada vez que hablas de oliva, pues aplico muy bien el oído, porque efectivamente eres un gran experto. Pero bueno, dice, en un futuro, aumentando el extensivo, no sabemos de qué forma vamos a poder hacer rentables el olivo tradicional. Entonces, el olivo tradicional lo tenemos que hacer rentable en base a eso, a ver valores intangibles que la gente... Y estamos hablando efectivamente de sostenibilidad, estamos hablando de fijación rural. Y yo cuando voy por Andalucía, eso casi... Cuando miro los olivares digo, joder, el esfuerzo que ha supuesto y que supone, ¿no? En esas montañas un poco encaramadas, el trabajar la tierra, el recogerlo y tal... Todo eso de alguna forma lo tenemos que trasladar, dar esa sostenibilidad, esa fijación efectivamente, como comentaba Sergio, de carbono y demás. Todos esos componentes, esos valores intangibles, lo tenemos que dar. Esfuerzo de cultura, de emblema, de sostenibilidad, todo eso lo tenemos. Y eso hay compradores que hay compradores usuarios que lo van a pagar. Yo quería hablar luego un poco de segmentos, de 3 segmentos y tal, pero vamos a parar. Y luego otro punto también en el tema, un poco, es el tema de momento. Yo, y lo comentó un poco también Sergio, y además estaba con Sergio, en un restaurante de Madrid hace 3 o 4 años fuimos a comer y nos pusieron una canasta de panes, de distintos tipos de panes, trozos de panes. Y no quiero hacer publicidad del aceite, un aceite de Jaén, pues conocido y tal, muy conocido, o emblemático y demás. Bueno, pues Sergio y yo nos comimos esa canasta y si nos traen otras 2 canastas también nos comemos las canastas de tal. Llegó el punto de que yo cuando empezaron a traer las cosas digo, joder, si ya no tengo ni hambre. Es decir, no estamos tampoco, de alguna forma, fomentando el consumo en momentos concretos. Y eso no se está haciendo. Entonces, pues claro, llegamos a una situación de que la oferta la tenemos que lanzar y provocar ese consumo. Y tenemos una labor de todos. Y yo lo recuerdo perfectamente, y muchas veces vas al restaurante y no te sacan absolutamente nada, cuando eso pues, se puede hacer un tipo de acuerdo y demás. Pues aquí eso yo creo que es importante. Por tanto, como dentro del plan de marketing, una P, el tema del producto hay que trabajarlo muchísimo en un elemento diferencial y trasladar también las propiedades funcionales que tiene el producto, ¿no? En términos de antioxidantes, en términos de producto saludable, seguro, todo ese tipo de funcionalidades que tiene el producto, eso hay que trasladarlo. Y no se está de alguna forma trasladando. O sea, es decir, falta un plan de comunicación importante, pero para practicar para trasladar o es que el plan de comunicación sea eficaz, debemos fijar los elementos que queremos comunicar y esa fijación debe estar como muy estructurada, porque si no volvemos loco al consumidor. Entonces yo creo que eso es muy importante. Debemos hacer cultura, se debe hacer cultura del aceite de oliva y de alguna forma que haya como decirlo de alguna forma, una élite que lidere esa cultura y que lo interprete como el vino
de 40 euros que de una denominación de origen. Es que es así, si no, no somos capaces efectivamente de incrementar. Por eso digo que la propuesta de valor la tenemos que, como es una cadena corta y no nos permite hacer muchas cosas con el producto, tenemos que añadir muchos intangibles. Intangibles de alguna forma lo que tenemos que vender. Y hay un plan de comunicación importante. Otra cuestión también, efectivamente, Jorge me parece, sí, Jorge Pena ha comentado. Sí, que pide la palabra también, ¿vale? Sí, Jorge Pena ha comentado también, efectivamente, que hay un tema de muchas organizaciones, entidades, asociaciones. Yo creo, y bueno, nosotros ahora, y tú sabes, Juan, que trabajamos muchos sectores, tocamos uno, tocamos otro, tal. Y hace poco he tocado por un tema de compraventa de empresas, un tema de M&A, el tema de cerámica, que hay un clúster. Yo he estado estudiando el clúster y es una maravilla. Entonces, yo creo que el aceite de oliva, aglutinando todas estas entidades y para que no haya reinos de taifas, tenía que haber un clúster de alguna forma muy potente, en esos términos, y que agrupara todo eso y que trabajara para el sector. Ahí leo, hasta ahí leo. Gracias, Carlos. Jorge, perdona que estabas pidiendo la palabra. Comenta tú lo que tú consideres. No, es que me gustaría ser un poco más ambicioso, ¿vale? Teniendo aquí a gente tan relevante en el sector, yo creo que tenemos que ser algo más ambiciosos. O sea, y yo vuelvo a mirar las cosas de una manera simple y muy básico, ¿vale? Los monovarietales, las primeras cosechas, aceites para niños pequeños que se han lanzado aquí y allá, los aceites con sabores. Eso es el chocolate del loro. O sea, es que eso, perdonadme, pero eso es estar peleando por las migajas. Lo que tenemos que hacer es que en Estados Unidos, en vez de 1 litro al año, consuman 5, que es lo que consumen en Inglaterra, o que en China, que son más de 1 billón de personas, es que consumen 40 millones de kilos. Es que 40 millones de kilos es nada, es lo que produce una almazara mediana en Andalucía. Es que esa es la lucha. Y la lucha no es monovarietales, que si Jaén, que si Baena, que si Osuna, que si... La lucha tiene que ser aceite de oliva como sector. Y todo lo que no sea ponerle las cosas fácil al consumidor y comunicar como sector, yo creo que es un desperdicio de recursos y desfocalización de recursos. Y de nuevo, volver a pensar en pequeño y en corto de yo soy mejor que tú o esto es mejor. A ver, estoy siendo un poco exagerado para hacer el punto, ¿eh? No me fusiléis aquí entre todos, estoy intentando exagerar para hacer el punto. Es un recurso dramático, pero que tiene su sentido. Entonces, de nuevo, generar momentos de consumo en España es fantástico, pero no es ahí donde vamos a hacer la gran diferencia. Que un retailer empiece a poner monovarietales y que dé cabida a 3 o 4 innovaciones, perfecto, pero el consumidor español consume a día de hoy 17, 18, y Juan sabe mejor los datos que yo, kilos de aceite por año. Y este es un dato que es igual prácticamente en cualquier geografía donde vaya. Por persona y año, un ser humano consume 25 kilos de grasa al año. Ya sea aceite de oliva, aceite de soja, aceite de colza, aceite de girasol, margarina, lo que sea. 25 kilos por persona y año. La guerra tiene que ser que en vez de ser un 0,5 kilos año de esos 25 kilos aceite de oliva, tenemos que conseguir que sea 1. Es que en el momento en el que sea 1, se acabaron todos los problemas de la industria, se acabó todos los problemas de la producción, de los industriales y del retail, porque es que el retail lo que va a hacer prácticamente es, no va a tener aceite para vender en España, porque todo el mundo lo querrá vender en otras geografías donde los márgenes serán más interesantes. Y de nuevo, estoy exagerando para hacer el punto, pero como sector tenemos un producto que tiene todo lo que tiene que tener para ganar por salud, por todo. Y tenemos que pensar en grande y lo podemos hacer. Y lamentablemente estamos en guerras pequeñas que no solucionan los problemas del sector que tiene de manera estructural.
Sí, Sí, estoy, yo estoy muy de quería... acuerdo, estoy muy de acuerdo con Jorge con el comentario, por hacer un pequeño comentario al margen y de otro sector el otro día. Y por otra cosa, estuvimos reunidos con unos señores en una industria cárnica de lechazo. Y los tíos nos contaban, los empresarios nos contaban que habían pasado de estar luchando el céntimo con la gran distribución española a haber conquistado parte de un mercado, como era el mercado israelita, en el que matando o haciendo el sacrificio del lechazo estilo kosher, pues conseguían un mercado absolutamente de valor en el cual mandaban carne refrigerada con transporte aéreo y el precio era lo único que no era un problema. Es decir, el problema era la auditoría de los rabinos que venían a ver si el sacrificio kosher se ejecutaba en condiciones, pero no. Ahí gran éxito conquistar un mercado de valor, es decir, haber sido capaz de entender ese mercado, haber llegado a él y a verle. Con lo cual, efectivamente, gran parte del valor, yo creo, de un producto como el nuestro está en mercados exteriores donde el consumo es ínfimo y en culturas donde hay cierta ligación con cultura española y donde la marca España y el legado y etcétera podría tener mucho sentido. Totalmente de acuerdo con Jorge en su apreciación. Gracias. Clara, ¿quiere Yo decir algo? quería comentar a Juan, ¿puedo? Carlos, perdona, le cedemos la palabra si quieres por orden para que Clara y Antonio también Ah, vale, es verdad, sí, en la perdona. primera Era un ronda, poco, ¿vale? vale, sí. Era un poco porque quería comentar una cosilla pero me reservo a Jorge, pero me reservo. Recuérdala y ahora cuando Clara hable y Antonio también, Fenomenal. ¿vale? ¿Os parece? Yo estoy de acuerdo con Jorge y además un poco a colación de lo que yo también comentaba anteriormente. Finalmente la separación que había que aún existe entre origen y punto de venta hace que el retailer, todas las cadenas de retail en realidad tomen ese gran poder de negociación. Finalmente es cierto que son los comercializadores, pero al final la información del producto, quien mejor la transmite, se transmite es desde origen. Entonces, es verdad que si Carlos ya comentaba que la cadena era corta, bueno, yo en principio la haría, o sea, no quiero decir que sea más corta, lo que quiero decir es que hay que acercar el aceite al consumidor, es la única forma de aumentar el consumo. Entonces, es verdad que los retailers existen actualmente, tienen un gran poder y me estoy pasando un poco creo que a lo mejor era un poquito posterior en la conversación, pero actualmente tienen un gran poder de negociación, el gran poder de negociación, en mi opinión. Entonces, la única forma de extender el consumo es que desde el origen se haga, o sea, haya más cercanía. No me voy a meter tanto en productos, sino más bien en la capacidad de las almazaras o de las cooperativas o del eslabón productor para comunicar buenos equipos de gestión justamente para poder acortar lead times, para poder hacer proporcionar un buen servicio y, por supuesto, una buena comunicación. O sea, al final de lo que se trata es un poco de que el engranaje funcione muy bien desde el origen hasta el consumidor, de forma que sí, que efectivamente existe toda una cadena pues, de retailers y de comercializadora, pero creo que esa un poco con el punto de Jorge, ese incremento no se lo podemos dejar a ellos, porque finalmente somos un producto más dentro de su canasta y somos un producto más agroalimentario. Entonces, sí es cierto que obviamente con experiencias de venta, con eventos, sí, es cierto, pero al final tenemos que promocionar el oleoturismo, tenemos que atraer a la gente. Yo hablo desde Andalucía porque es desde donde estoy. Entonces tenemos que efectivamente, si estamos en este caso en la meca del aceite de oliva, no solamente en producción y en calidad, en centros de investigación, en personal cualificado, en investigadores, comunicar todo eso. Efectivamente no se trata también de tener un mayor portafolio de productos, de tener mejores, o sea, obviamente que el packaging va acompañado con el mejor, a la medida que ha habido mejor, o sea, digamos que se ha ido comercializando los productos premium, hemos ido mejorando en packaging, en visualización, en mayor experiencia de compra para el consumidor, pero también tiene que haber
todo un equipo detrás, que es un poco lo que yo decía de acercar la cadena. Tiene que haber un mayor equipo detrás, de forma que no podemos depender solamente de cadena retail, sino que finalmente tenemos que acercar el origen al consumidor. Desde mejores equipos de gestión, no voy a decir mejor producto, porque el producto que tenemos ya es muy bueno, sino mejor comunicación, acercar, oleoturismo, origen, publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto, emociones y conocimiento, ¿no? Básicamente, como resumen para potenciar. Hay dos matices más antes de que Antonio Serrano hable, que a quien le toca la palabra. Vicens dice de nuevo lo que ha dicho antes Jorge, que es potenciar el consumo en aquellos países donde realmente lo están requiriendo y no se está haciendo, ¿vale? Con lo cual, pues estoy de acuerdo también con él. Hay un señor, Ramón Pulgar, que dice que bueno, que habría que matizar entre, pensar esta, por si que alguien quiere responder, matizar entre refinado y virgen extra, ¿vale? Y sin más, yo la puedo responder, pero si queréis la respondí a alguno de vosotros, me da igual. Y Antonio, cuando tú quieras, comenta, por favor, qué opinas de lo último que hemos comentado, si te parece bien, o lo que tú consideres oportuno, ¿vale? Bueno, yo no voy a atacar a mi amigo Jorge, más bien al contrario, apoyarlo. Y en referencia también con lo que ha dicho Carlos, ¿no? Con el tema del clúster de la cerámica. Realmente el instrumento lo tenemos, que es la interprofesional. Hay que dotarle de medios. De más medios, ¿no? Efectivamente, más dinero. Creo que el presupuesto son 16 millones de euros, ¿no? 16 millones de euros para 3 años, ¿no? Bueno, un esfuerzo que se hace de forma unitaria como aceite de oliva en general. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva, porque todo hay que venderlo, y ya estoy contestando a la persona que ha puesto eso. El país donde más refinerías del mundo hay es en España, y donde más caro se paga el lampante también es España. O sea que... Y el ejemplo para educar al consumidor lo tenemos en Estados Unidos. Hace 30 años el 70% del consumo de las importaciones eran refinados. Hoy en día es al revés, el 70% es virgen extra. Por lo tanto, ese es el camino. Dar más recursos a la interprofesional para que, como sector aceite de oliva de España, se promocione en el exterior, para que se consiga lo que dice Jorge, pasar de 1 a 2, o de China pasar de 4 gramos a 6 gramos. La relación es esa, China, es ridícula la cantidad de aceite que se manda allí cuando son 1000 y pico millones de personas, ¿no? Entonces, de recursos, el instrumento lo tenemos. Ahora, hay que mirar a largo plazo y bueno, pues estar a la altura de esa armadura. No siempre va a ser el mejor año, no siempre va a ser... hay que mirar a largo plazo y poner los medios. Jorge quiere decir algo. Bueno, Carlos y luego Jorge, ¿vale? Bueno, yo efectivamente, yo había planteado que iba a ser un poco disonante, porque si hablamos de lo mismo vamos a conseguir lo mismo en esa línea. Y luego había marcado una línea que es un poco plan de marketing, donde hablo solamente de una P, que era el precio, que era el producto, y luego con ese producto repercutir el precio. Nos hablaba de los canales de comunicación, de los canales de distribución, eso no he hablado todavía, ni de, efectivamente, está claro, efectivamente, eso es obvio. Lo que hay que fomentar es el consumo, y el consumo, el producto, y vosotros lo sabéis, el consumo de aceite en muchos países que no es España, incluido tal, pues suena todavía un tanto raro. Por eso efectivamente hay un enfoque muy de cultural y venderlo como un producto saludable con unas propiedades especiales. Y ahí hay que hacer una labor muy importante, efectivamente. Yo creo que hay que hacer una labor de agrupación, de clúster o de autoridades o como sea. Yo ahora estoy recordando, bueno, ¿qué labor se puede hacer en Estados Unidos o en China? Pues en Estados Unidos tenemos ahí a cocineros, ¿verdad?, extraordinarios como José Andrés, que seguramente bueno, pues es conocido en muchos ámbitos, y a lo mejor con 2 o 3 cocineros sacándoles permanentemente en muchos sitios de comunicación y demás, eres capaz, efectivamente, aparte de
otras líneas de comunicación que puedas tener con el fin de fomentar ese, porque es verdad que hay muchos, y el pasar, como dice Jorge, pasar de 1 litro a 2 litros en Estados Unidos, pues son 325.000 toneladas, efectivamente, eso es cierto, pero es que el pasar de eso significa hacer mucho esfuerzo en venta, mucho esfuerzo en promoción, mucho esfuerzo en comunicación. Pues yo digo que siendo un producto de ese tipo, y pasa a todos, es decir, cuando hay un producto muy local que tú lo quieres trasladar al resto del mundo, eso significa una labor ingente de comunicación y de muchos recursos y demás, y eso supone efectivamente temas de sector, y eso requiere que de alguna forma haya un organismo que facilite el traslado de esa comunicación del producto y haga un esfuerzo por introducirlo. Pero obviamente que sí, claro, por supuesto, que el consumo es que pasen de uno y si en España me parece que tenemos, no sé si son 12 litros de consumo per cápita, me parece que es un dato que he visto por ahí, pues a lo mejor... 11,7, 11,8, sí. Pues, bueno, efectivamente, pues y ese, fíjate, si nosotros somos capaces de trasladar esos 10 litros o 5 litros a Estados Unidos. No hay aceite en el mundo para, ¿verdad? Jorge quería decir algo. Jorge, mira, antes digo yo una cosa, Isabel Mataus dice que hay que básicamente hablar del zumo de aceituna que AOV. Hemos de tener en cuenta que España es el mayor productor de lampante del mundo, eso que no se nos olvide, y que realmente el olivar tradicional es el que más lampante produce en el planeta, por lo tanto, cada categoría de aceite de oliva hay que destinarle a un uso completamente distinto, porque creo que todas las necesidades y preferencias tienen cabida dentro de esas posibilidades de abastecimiento que tenemos dentro del sector, ¿vale? Pero no obstante, por favor, Jorge, que quieres tú hablar también, ¿vale? Yo vengo un poco guerrero, me vais a disculpar, pero vengo guerrero. Entonces, sin quitarle la razón a Antonio, que jamás lo haré, es cierto que discrepo un poco. O sea, ¿tenemos la herramienta? Puede que sí. ¿Tenemos los recursos? Tú has dicho, sí, hay que dotarlos de recursos. Y has dicho, yo no me lo conozco, pero has dicho que tiene un presupuesto interprofesional de 16 millones de euros para 3 años, ¿correcto? Aproximadamente. Depende también de las subvenciones de... Estamos hablando de 5 millones al año, más o menos. Sí, aproximadamente en la media, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Por poner esto en perspectiva, ¿vale? Pues yo creo que es importante. Probablemente haya otros 15, 20, 30 millones que se está gastando una Soliva, que se están gastando las IGPs, que se están gastando las DOPs, que se está gastando el ICEX, que se está gastando Stenda, que se está gastando, etcétera, 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 ¿vale? Cada uno haciendo su guerra por su cuenta, ¿no? En Estados Unidos ya inventaron este tipo de clúster que comentaban antes, que es para otro producto, que es la almendra, y seguro que lo habéis escuchado muchas veces, pero merece la pena ponerlo en perspectiva, que es la Californian Almond Board. Pues es la interprofesional del aceite de oliva de California, donde tienen una situación parecida a España. Ellos producen el 80% de la almendra a nivel mundial, nosotros producimos el 50% del aceite de oliva a nivel mundial, y estos señores dijeron, oye, vamos a apostar de verdad por esto. Tienen un presupuesto de 80 millones de dólares al año, ¿vale? Ya más también, ¿sabes? Ya más, pues yo los dejé con 80. Y luego tienen una estrategia donde, Antonio me puede corregir, pero hasta donde yo conozco a la interprofesional, cogemos esos 5 millones de euros y por los distintos intereses de los distintos grupos que están en la interprofesional, pues vamos a invertir 1 milloncito por aquí, 150.000 euros por allá, 250.000 euros allá. Al final, lo que estamos haciendo es poner gotas en el océano, que son poco eficientes, que mucho dinero se va en producción, en agencias, en briefings, y que no llega luego directamente al consumidor, ¿no? Entonces, tenemos la herramienta, tenemos algo que puede ser, no tiene los recursos necesarios y tampoco tiene, yo creo, la visión que debe de tener para dar ese cambio. Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Hay que dotarlos de recursos, hay que dotarlos de una estrategia y hay que dejar de nuevo de pensar qué es lo mejor para mí, porque estamos mucho en el yo mime conmigo, y pensar qué es lo bueno para el sector. Y no somos capaces, es que no somos capaces. Gracias, muchas gracias, Jorge.
Antes quería Carlos o era Sergio. No he visto quién de los dos quiere decir algo. Yo en principio, ¿no? A lo mejor es Sergio, yo en principio era un poco eso, es decir, efectivamente que lo que hay que facilitar obviamente es el consumo. Esa es un poco la línea general y que yo creo que es el fomento del consumo de un producto tan particular y que cuesta en muchos países el meterlo, tiene que haber detrás, pero para cualquier producto, no solamente para el aceite, hablo de cualquier producto que tiene algunas connotaciones culturales y local muy fuertes y ligado a una cultura mediterránea, y que si lo vas a llevar a Estados Unidos, pues efectivamente hay por lo mejor gente que lo conoce y otra gente que no lo conoce, y ahí hay que hacer una labor muy importante de comunicación para conseguirlo, como en China. O sea, el tema. Lo que pasa es que efectivamente no hay labor de comunicación y trasladar esas bondades y funcionalidades del producto de forma permanente, continua y dedicando recursos, obviamente, claro. ¿Hay algún...? Quiere Clara decir algo. Perdona, Clara, disculpa. Perdón, no. Lo que iba a decir es que, para empezar, en ese esfuerzo de comunicación, tenemos que partir de conceptos básicos que una vez que estás dentro del sector los puedes diferenciar, y efectivamente estoy viendo, ¿no?, todos los comentarios acerca del virgen extra. ¿Es virgen? ¿El consumidor realmente sabe qué es un aceite? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Qué es aceite de oliva? O sea, el consumidor en general, un poco, vuelvo, Jorge, te menciono a ti porque eres, o sea, yo estoy de acuerdo en que hay que aumentar el consumo. Entonces, un poco por eso, ¿el consumo de qué? Porque al final es un poco lo que comentaba Brígida Jiménez, creo que en la última World Olive Oil Exhibition, ¿no? El orujo no es nuestro competidor, por supuesto que no, todo lo contrario, es parte del sector. Lo que intentamos es que el consumo del sector, o sea, sea el consumo no solamente del aceite de oliva virgen extra, sino del sector en general. Entonces, para eso, lo que tiene que saber muy bien el consumidor es qué es lo que está consumiendo. O sea, está consumiendo orujo, vale, pero ¿qué es el orujo? Si me permite, Juan, y es otro de los puntos que hice al principio y me gustaría ahora volver a traer a la mesa, es que estamos empecinados en que el consumidor abre nuestro lenguaje. Es que queremos decir al consumidor cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que pensar, cómo tiene que llamar a las cosas. Es que no hacemos nosotros el esfuerzo de entender qué es lo que ellos quieren y dárselo. Es que nosotros, porque estamos en este sector y ya estamos acostumbrados, pero es que es muy complejo. Es que es muy complejo. Es que el primer día que entré yo en Sovena y me explicaron la diferencia entre un virgen extra, un lampante, los procesos, tal, el refinado, es que no tenía ni idea, y soy de Sevilla y he crecido, no voy a decir entre olivos, pero casi, y aunque soy de ciudad, pero narices, que es que el desconocimiento que tenemos es brutal. Hablarle con un consumidor de un panel de cata, es que no sabe ni que existe. Y luego, por las regulaciones que tenemos, que parece que nos gusta tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, vendemos aceite de girasol o aceite de soja sin problema ninguno, y cuando ponemos aceite de oliva refinado tenemos que poner un texto así de grande en la etiqueta frontal diciendo proviene de aceites refinados por proceso químico de no sé qué y no sé cuántos. Joder, muchas cosas vienen así y no hace falta poner, que les falta poner como en el tabaco, ¿no? Esto mata casi, o sea... todo este tema de la sobreregulación, de la falta de querer imponer un lenguaje y una forma de ver el sector desde el punto de vista sectorial y no con ojos de consumidor, yo creo que nos lastra muchísimo, muchísimo. Y el día que seamos capaces de hacer ese cambio mental, habremos dado un paso muy, muy grande, porque nos estamos poniendo barreras de manera constante para conseguir ese salto en traer nuevos consumidores a las categorías. El aceite de oliva ya no es un producto de jóvenes, no es un producto de gente joven. La gente joven está ya a otras cosas. El aceite de aguacate, el tal, el no sé qué, olvidaros que como categoría estamos perdiendo la guerra y seguimos empecinados en que si el panel de cata por aquí, el panel de cata por allá, que fuera del sector, ni Dios sabe lo que es el panel de cata. Ni Dios. Y cuando hablamos de las denominaciones de origen, yo claro sé que estás en el IGP de Jaén, y fantástico,
Pero yo he vivido 4 años en Estados Unidos y allí ni Dios sabe dónde está Jaén. Pero es que no lo sabe. Y le cuentes lo que es Jaén. Bastante es que entiendan lo que es el aceite de oliva virgen extra y lo que llaman allí el light, que se piensan que tiene menos calorías, porque lo que no saben es que es una mezcla entre el refinado y el virgen extra. Es que tenemos que empezar por el ABC y no por las cosas, no sé. De nuevo, vengo guerrero hoy, disculparme. Si no saben dónde está Jaén, yo que soy de Chillueva y compro de Jaén tampoco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fijaros que cada consumidor hace el esfuerzo por conocer aquello que consume. Mira, Juan, yo tengo una experiencia en una feria allí en Estados Unidos que llegó una cooperativa con un aceite de estos súper picante, súper amargo, un aceite buenísimo. Cualquiera de los que estuviéramos aquí diríamos, un aceite de 10. Y llegó súper orgulloso. Y yo cuando lo probé dije, no vas a vender una botella. Es que no vas a vender una botella porque es que recibíamos llamadas de consumidores porque les picaba la garganta y pensaban que el aceite estaba malo. Es que tenemos que ponernos en los pies del consumidor y no hacerles tomar o hacerles consumir lo que nosotros queremos y hacerles hablar como nosotros queremos. Tenemos que adaptarnos a ellos también. Perdón, Juan. No, totalmente de acuerdo contigo. Hay que adaptarse plenamente al consumidor. Yo he estado, cuando vendía máquinas, y iba con un compañero y me decía, quiero esta máquina, y el compañero se esforzaba en decirle, no, es que esta no es la adecuada, y le decía, no, Alfonso, si este señor quiere esta máquina hay que vendérsela. No discuta, él quiere esta máquina, ¿para qué vamos a discutir? Si él quiere esta, ya está. O sea, el consumidor es completamente soberano, así de sencillo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Clara, ¿quién quiere decir algo? He visto por ahí una mano. ¿O Carlos? Yo un comentario. Ya digo, yo hago comparaciones un poco entre sectores, con el fin de... intento hacer aportaciones, de tal forma que nos hagan pensar nada más. Luego el tema, que cada uno en el sector que esté, que tendrá que trabajar por hacerlo lo mejor posible y venderlo lo máximo posible, obviamente. Ahora lo que ha comentado, efectivamente, lo que ha comentado un poco Jorge Pena, hay un caso en las escuelas de negocio del vino que se llama Viejo Continente, Nuevo Continente, ¿no? Y efectivamente ponen en cuestión, simplemente para estudio de debate, lo que serían los vinos en Europa, Francia, España, Italia, terroir, chateau, las denominaciones de origen, y además hace referencia a Estados Unidos, un caso muy interesante para estudiarlo, donde Jorge, si ha estado bien en Estados Unidos, lo habrá visto, predominan unos vinos que de alguna forma que son los australianos e incluso argentinos y demás, pero todo hay un caso de vino australiano que es el que aparece en ese caso, que es un vino pues con muchos menos grados alcohólicos, que se cultiva también incluso con tema de riego, está muy particular, pero efectivamente es un producto que aunque a un europeo probando vinos seguramente lo escupe, sin embargo en Estados Unidos se vendía, ni te cuento, y tiene copado el tema. Me parece que no sé si tiene algo de long tail de cola y no sé, habla referencia también a algún, no sé exactamente, te lo puedo mirar. Entonces, es verdad, obviamente, si el consumidor es el rey, el consumidor es soberano y determina lo que él quiere y lo que no quiere. Y tú lo has dicho efectivamente, lo que era el tema. Es verdad, pero y a lo mejor, y vuelvo a lanzar otra cosa disonante, pues a lo mejor tenemos que adaptar el producto al consumidor, ¿no? Pero en esa línea, y que caben muchas opciones, lo que es cierto es que los productos si es un producto de alguna forma extraordinario y no se conoce, tenemos que, para mí el aceite de oliva en general, todo lo que es un producto extraordinario, pues tenemos que hacer un esfuerzo por darlo a conocer. Y porque efectivamente ese producto que es aceite de oliva hay que venderlo a 5 euros, a 4, a 3 o a 6, en vez del de girasol que se vende a 2, 3, u otra grasa que a lo mejor efectivamente hace más o menos un producto sustitutivo y dentro de las 5 fuerzas pues es una que se está eliminando y que hay que hacer una labor de comunicación, de esfuerzo, de marketing en esa. Bueno, era un poco
también lo mismo, por hacernos pensar un poco en todo. A ver, parece Santiago Ramiro que se ha incorporado. ¿Quiere decir algo? Ha levantado la mano, parece, ¿no? Santiago, muy buenas tardes, hombre. Hola, buenas tardes. No, yo por apuntalar un poco lo que decía Jorge hace unos minutos, ¿no? Es decir, nosotros, yo llevo muchos años defendiendo que yo no soy profesor de universidad para dar másteres, que los másteres los dan las universidades y nosotros nos hemos empecinado en querer educar a la gente y decirle, no, no, mira, a ti te gusta eso, pero eso no es bueno. El bueno es este y el virgen extra es este. Y este es el bueno, el que pica, el que amarga, el bombo. Y nos estamos desviando, efectivamente. Yo coincido plenamente con Jorge que cualquier tío que tiene un negocio, un bar o una tienda de ropa, al final pone en el escaparate lo que el público le está pidiendo, no lo que él quiere vender. Es decir, y nosotros estamos poniendo el carro delante del caballo. Sí, Santiago, dicen lo mismo, o sea, realmente viene a coincidir con que el cliente es soberano, ¿no? O sea, realmente... Por supuesto. Además coincido con él porque en este momento estoy conectado porque aquí son las 12 y pico del mediodía. Estoy en Atlanta, que tengo una hija que llevaba 2 años y pico sin ver y me he venido aquí. Ha sido levantar la frontera y los vuelos, me he venido a ver a mi hija. Y abundo en lo que decía Jorge, decía, yo voy a ir más lejos que él. Es decir, el otro día... mi hija está de profesora en una universidad y nos presentó a un compañero suyo y bueno, yo me quedé alucinado cuando un tío que es doctor y profesor de universidad me dice que, coño, que estaba muy contento con mi hija, pero que cuando la contrataron pensaba que España estaba más abajo de México, por Guatemala o por ahí, y que se había enterado que España era de Europa. O sea, hasta ese punto. Que mucha gente en Estados Unidos se cree que España es de Centroamérica, no está en Europa siquiera, cuanto ni más Jaén, ¿no? Y llega allí el tío de Jaén con el sombrero y dice, aquí vengo yo a vender mi aceite. Vosotros sois tontos y no sabéis lo que coméis. Esto es lo que hay que comer. No, hay que darle al mercado final, al consumidor, hay que darle lo que te demanda a él, no lo que tú quieras venderle. Y nos estamos dando. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias por tu intervención y por haber entrado, ¿vale? Vale, venga. Buena estancia por allí, ¿vale? Vale, hasta luego. Ahora, adiós. Bueno, pues son las 6:25. Si queréis, hacemos una cosa. Damos una ronda de sintetizaciones, por favor, para concluir, ¿vale? Y si queremos, pues empieza tú si quieres, Clara, ¿vale? Vale, perfecto. Yo en realidad estoy de acuerdo en que el consumidor es soberano, pero también es cierto que si dejásemos que el consumidor tomase la decisión sobre una grasa en el sudeste asiático, por poner un ejemplo, pues no elegiría el aceite de oliva. También es verdad que cuando no hay formación al consumidor, pues también las decisiones serán muy desde el punto de vista cuantitativo, se irá por el precio. Entonces, al final nunca podemos poner en valor lo que tenemos. Es cierto que nuestra labor es formar, comunicar, difundir, diseminar, pero, y por supuesto el consumidor es soberano para tomar la decisión, pero para eso tiene que saber cuáles son las opciones, porque una de las preguntas que creo que estaban también sobre el tapete era si cuál era la parte o un eslabón maltratado de la cadena. Pues fíjate que yo pienso que la falta de libertad es un maltrato, y entonces mi opinión personal, entonces cuando es el consumidor final el que no está formado, no tiene libertad para decidir, también puede ser considerado como que de alguna manera está dañado, no tiene esa opción para elegir el mejor producto o para saber si cuando paga algo es porque tiene mucho valor o no. Entonces, si no vuelvo al mensaje inicial con el que partí. La comunicación desde el origen es básica. Y cuando digo el origen, es el origen del producto. Efectivamente, estoy actualmente representando una empresa que pertenece a la IGP Jaén, pero el origen no es Jaén, el origen creo que en este caso es España. Y sí que creo que
que tenemos que intentar, por lo menos yo lo considero mi trabajo, saber que la gente sepa dónde está España en el mapa. Si es por el aceite de oliva, genial. Perfecto, gracias, Clara. ¿Quién quiere seguir? Tú, Sergio, por ejemplo. Perfecto. Yo como cierres me parecen muy acertadas las intervenciones últimas sobre conquistar mercados. Creo que ahí hay mucho que ganar. Me parece difícil que eso pueda ser liderado por interprofesionales, sector hiperatomizado, muchos intereses, denominaciones, regiones, etcétera. Me parece que eso es bastante complicado. Sería lo ideal. En una España como nuestra España, que no nos entendemos para cosas tan sensibles como es una ley de educación, me parece que para ir a vender aceite por el mundo será bastante complicado. Creo que aquí, como en todo, siempre va a tener que haber líderes o empresas de cualquier tamaño que vean y ataquen mercados y seguidores. En el mercado internacional lo veo así, veo por conquista. Efectivamente, ya se vende en el extranjero y lo que hay que entender es al consumidor, hay que escucharle sin ningún género de duda, pero ya se vende. La buena noticia es que ya se vende, que ya hay métricas, que seguro que eso sirve, que seguro que entendemos, se puede entender perfectamente ya una parte del consumo que existe en esos mercados. Hace 25 años, cuando yo llegué a México a vivir, conseguir una botella de aceite de oliva tenías que ser multimillonario y tenías que cocinar con grasas o con aceites de girasoles. Hoy te vas a Lineales en México y hay una muy buena oferta de aceite de oliva y hay métrica, con lo cual seguro que se puede entender bien cómo crecer en México, cómo crecer en Estados Unidos, con qué oferta de producto llegar, etc. Eso en cuanto al mercado internacional, es decir, hay que aventarse, seguro que tiene que haber líderes que lo pueden hacer y que el resto seguidismo. Y probablemente ahí toda la cadena de valor salga ganando. En cuanto al mercado nacional, a mí me parece que la gran oportunidad es que incluso el retail se tiene que reinventar. Pues estamos viendo que el retail tiene una capacidad inmensa instalada y que probablemente con los nuevos hábitos de consumo y demás eso todo tenga que ser una catarsis, con lo cual la buena noticia es que ellos también tienen problemas y seguramente están muy dispuestos a entender propuestas de valor un poco diferenciadas y de todas maneras, en cuanto al mercado nacional, creo que hay otras opciones como es los consumos locales, la aportación que antes ha hecho Clara, traerte al consumidor, aunque sea una bicoca, o probablemente no sé de dónde está el gran volumen, poquito a poquito todo suma, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, Sergio. Jorge, ¿quieres tú aportar? Bueno, yo ahora voy a ser un poquito más optimista, por cambiar el paso. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un general alemán que se llama Otto von Bismarck, que dice que la nación más fuerte del mundo es sin duda España, decía él, porque siempre ha intentado autodestruirse durante muchos años y nunca lo ha conseguido. Y el día que dejemos de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo. Pues yo creo que a pesar de nosotros, tenemos la suerte de vivir en España, a pesar de nosotros, tenemos la suerte de estar en un sector con un producto que es el aceite de oliva, que es absolutamente maravilloso y que a poco que hagamos vamos a ver muchos resultados. Y en cuanto que seamos capaces de ver al sector con una visión un poco más estratégica, un poco más de largo plazo, un poco más de interés general y menos de interés particular, el camino se va a hacer solo, porque el producto lo tiene todo para triunfar y no me cabe ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Con más esfuerzo del que probablemente sea deseable, pero se conseguirá. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Antonio, por favor. Bueno, pues como dice Jorge, a pesar de nosotros, yo creo que como síntesis podemos hablar que lo principal de todo es entender el consumidor y el mercado donde estamos. El mercado mundial está mayoritariamente copado por aceites refinados. Esos aceites refinados, no, por definición, no tienen color, olor ni sabor. Por lo tanto, ofrecerles de primeras un aceite, como ha comentado el compañero antes que estaba en Atlanta, pues claro, un aceite picante que pica, pues no lo vas a convencer de primeras. Primero tendrás que ofrecerle pues, los aceites refinados que tenemos, los aceites de oliva, que son equivalentes en olor, color y sabor, con la ventaja de que es un producto
sano, saludable, con todas las ventajas que tiene el aceite de oliva. Y luego, por la propia evolución natural, ya querrá saber más acerca de este producto y tenderá pues a los monovegetales, al virgen extra, a las categorías realmente que tienen muchísimo mayor valor añadido. Y bueno, si tenemos que empezar por los olivas, pues empezaremos por los olivas y luego por el virgen extra. Y por último también yo me gusta fijarme mucho en el sector del vino. Llevan 25 años de ventaja sobre nosotros, empezaron con los concursos, empezaron con el enoturismo y nosotros estamos siguiendo detrás. 25 años detrás, pero bueno, más organizado que nunca. Gracias, Antonio, muchas gracias. Carlos. Sí, me alegro de que Antonio Serrano haya comentado el tema del vino, porque yo siempre he pensado que efectivamente, y ya te digo, yo no soy experto, puedo ser experto en el sector lácteo, en otros sectores, en el sector de olivo, he trabajado, como tú sabes, un poquito y es un sector que me atrae muchísimo y me gusta y bueno, pues lo estudio y lo analizo y demás, ¿no? Entonces hago comparativos. Entonces, efectivamente, pues me gusta que haya traído Antonio, ha traído esa referencia. Más o menos yo, es decir, efectivamente es así, pero yo lo que quiero decir que, y lo ha comentado ahora, si trabajamos con un producto, yo también estoy pensando a muy largo plazo, no estoy pensando en la campaña del año que viene. O sea, es un tema que estamos como, el panel se plantea como algo estudioso, ¿no? Y aportaciones y demás, pues que no sabe. Pues he dicho que quería ser un poco disonante y pensar un poco cosas a futuro. Y tenemos que también, efectivamente, es así, el consumidor, y lo he comentado antes en el tema del vino en Estados Unidos, pues el australiano que no tiene nada, tiene menos, incluso con grados de 7 grados, o sea, perdona, con vinos de 7 grados y muy afrutados, y pues eso es lo que triunfa, y vas a ver un vino buenísimo y no lo tienes, y ya puedes decir que eso es fantástico y lo otro no. Y lo que yo sigo pensando que efectivamente en un principio, y sobre todo además estamos hablando del consumidor americano, que es el que menos informado está de todo, hasta de dónde está España, pero es en general. Es en general, o sea, no tiene cultura, Estados Unidos cultura en cuanto a gastronómica no la tiene, son 4 los que lo tienen. Pero bueno, efectivamente, ¿qué tenemos que vender a Estados Unidos? Efectivamente venderemos un producto commodity, y cuando es un producto commodity, pues ya sabes lo que tenemos que hacer, entrar a base a precio, y precio, con lo cual la cadena de valor, pues efectivamente el reparto será así, con lo cual yo creo que es cierto que tenemos que entrar con un commodity, pero también tenemos que trabajar en elementos diferenciales con el fin de que te haya aportar, hacer ese un poco más larga la cadena de valor, con el fin de incrementar el tema. Y luego el valor de comunicación, pues obvio, tenemos que hacerlo, y yo creo que tenemos que hacerlo desde entidades que agrupen, ¿no?, al sector y a la misma interprofesional, o como lo queramos establecer y formar, pero que esa labor de comunicación hay que hacerla, porque incluso en España, hace poco, por ejemplo, el aceite de orujo, ha habido una serie de estudios de CSIP y algún cocinero que ha dicho que era el mejor aceite para freír, y bueno, esto se conoce, no lo conocen ni el 5% de las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Gente en España, vamos. Entonces, yo creo que hay que hacer algún esfuerzo por comunicar, y que luego que el cliente efectivamente elija lo que él quiera, pero yo creo que tenemos que hacer una labor de comunicación, porque cuando empieza a crearse cultura, todo ese tipo de cosas, habrá productos que los podemos elevar y salir de ese producto commodity, porque si no, no salimos del agujero. Y nada, y no hemos hablado también de sectores, de alguna forma, de segmentos, de forma que esa variedad de productos lo podamos encaminar a distintos segmentos. Pero que nada, agradecerte, Juan, que me hayas invitado. He estado encantado con estar contigo, con los otros panelistas, me han aportado muchísimas cosas, me he sentido muy a gusto y bueno, agradecer a todos un poco mi estancia y mi tiempo aquí. Yo, antes de darle la palabra a José Luis, solo quiero decir 3 matices fundamentales. Primero, que la promoción es fundamental, porque no solamente para multiplicar el consumo actualmente, sino por el rango y el ritmo de implantación que está teniendo la olivicultura a nivel actual, con lo cual o nos promocionamos o vamos a tener un problema mucho más grave en el futuro. Esa es la primera circunstancia. Reitero que el consumidor es soberano y evidentemente hemos de darle lo que él requiera, es totalmente claro. Y luego también sería bueno que, igual que el origen se integra verticalmente hacia el destino, a lo mejor vendría bien que alguna compañía de distribución
se integrara hacia el origen, como anteriormente ha comentado Jerónimo Martins o alguna de este tipo, para conocer realmente cuál es la idiosincrasia del origen y en cierta medida pues empatizar con todos los eslabones de la cadena, no solamente en el aceite de oliva, sino con todos los demás. Y ya está, no le cedo la palabra a José Luis porque bueno, hemos pasado unos minutitos, pero bueno, ya está, ¿vale? Gracias, muchísimas gracias a vosotros por haber estado, ¿vale? Bueno, Gracias, pues pasarse unos minutos yo creo que significa que hemos estado tremendamente a gusto, que hemos estado siguiendo las directrices de este magnífico panel. Así que a todos muchísimas gracias, Clara, Carlos, Antonio, Jorge y Sergio, y por supuesto a ti, Juan Vilar. Y recordaos que hablando de lo último que hablaba Carlos Tejedor, precisamente de comunicación, que nosotros desde la World Olive Oil Exhibition, la Feria Internacional del Aceite de Oliva, es una de las cosas en las que más estamos haciendo hincapié, y prueba de ello son este tipo de coloquios. Recordaos de nuevo que la World Olive Oil Exhibition va a celebrar su 9ª edición como feria internacional reconocida por el Ministerio de Economía, sí, los días 8 y 9 de marzo en Madrid, y que esa es vuestra feria, es la feria del sector, de todos los que estáis precisamente detrás de la pantalla hoy siguiéndonos, y que os esperamos allí porque seguro que vais a conseguir hacer mucho negocio, vais a conseguir mover este sector, que lo merece, y merece estar muy por encima de donde estamos en estos momentos, y a pesar de que podamos vivir un momento dulce, y animaos de nuevo a seguir y a seguir con esas ideas tan claras que habéis tenido los panelistas, ¿no? A favor del sector del aceite de oliva y trabajar todos por una mejor promoción y en definitiva por vender más y mejor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias.